Muchísimas gracias por el tiempo que te das para visitarnos y hacer este podcast. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias por la invitación. Siempre es importante poder compartir lo que más amamos, que es el sector cooperativo, con las personas que a su vez quieren ser parte o ya son parte de este sector. Así que siempre es un gusto y un honor. Bueno, hoy vamos a hablar del buen uso de los servicios financieros. Primero quisiera, a ver, para alguien que no tiene una idea clara, ¿cómo tú le explicarías cuál es la diferencia entre una cooperativa y un banco? Eh, bueno, vamos a tratar de ser lo más dinámicos posibles para poder entender esta diferencia. Un banco como tal es una sociedad de capitales. Si lo queremos ver de una manera más práctica, pues está conformado por un grupo de accionistas y quienes toman las decisiones dentro de las acciones en el banco, pues generalmente son el número de la composición de accionistas que tal como está. Esto quiere decir que a mayor concentración de capital de un accionista, mayor peso tienen las decisiones que puede tomar al interior de la institución. En una cooperativa podemos asimilar que la figura del accionista la toma cada uno de los socios. El socio se convierte en dueño de la institución, por lo tanto no es una sociedad de capitales como un banco o una cooperativa, sino es una sociedad de personas. Esta sociedad de personas, es decir, los miles de cooperados que son parte de una institución, a su vez tienen la manera de representarse con sus distintos medios de gobierno. Háblese en el caso específico, la Asamblea General de Socios, quien elige a su vez su Consejo de Administración y su Consejo de Vigilancia. Esto quiere decir que las decisiones son tomadas por todos los socios representados a través de estas personas. Esa es una primera diferencia. La segunda diferencia también es la composición. Las instituciones financieras generan utilidades justamente para sus accionistas. En este caso, todo lo que se genera en el marco del ejercicio económico pasa a ser parte del grupo accionario y quienes se dividen en función de su participación. Eso comúnmente lo hace la banca. En el ámbito de las cooperativas somos entidades sin finalidad de lucro, en donde no generamos, en este caso, las utilidades, sino excedentes. Esos excedentes se ponen a consideración de los socios en una asamblea general y se toman distintas resoluciones. Una de ellas, por ejemplo, fortalecer el patrimonio institucional. Estas dos diferencias fundamentales permiten diferenciar entre lo que es una sociedad de capitales y una sociedad de personas y también poner un mayor número de desafíos. Por cuanto, si yo hablo de una cooperativa, la cooperativa se tiene que basar en un modelo de buen gobierno. Es decir, que todas las personas o los miles de socios se sientan en la capacidad de representarse a sí mismos, pero también de ser representados en una organización social. Lo que quiere decir que quienes están en los medios de gobierno de la cooperativa, por ejemplo, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, no se representa a una persona, sino se representa a todo el grupo de cooperados que a través de ellos toman las decisiones a nivel institucional. Y dentro ya de ese proceso, pues, se vienen los mecanismos de control social. Otro de los aspectos de las diferencias fundamentales que se tienen es que las cooperativas generan un balance social. Es decir, dan la respuesta hacia las necesidades del por qué se integró la cooperativa, qué es lo que viene haciendo la institución por sus socios, y eso se lo refleja no solo en una medida, por decirlo así, práctica como cumplimiento de los principios cooperativos, sino ya inclusive hoy con una medida normativa. Es decir, el organismo de control, que es la Superintendencia de Economía Popular Solidaria, lo que permite es dar y rendir cuentas en torno al famoso balance social. Estos aspectos generan desafíos para las instituciones en distintos ámbitos. Y un cuarto factor fundamental es que las cooperativas de ahorro y crédito están basadas en valores y principios universales. Las cooperativas se rigen por estos valores tanto en el Ecuador como en el resto del mundo, lo que nos permite tener un sistema verdaderamente integrado por principios y valores a nivel mundial. Esto produce que las buenas prácticas de cooperativas de ahorro y crédito de otros países puedan ser aplicadas en cualquier sitio en donde los cooperados sientan la necesidad de que eso pueda aplicarse. Hoy en día, estos principios, voy a nombrar únicamente uno de ellos, el principio de cooperación entre cooperativas ha permitido, por ejemplo, que existan instituciones como la nuestra. Es decir, las cooperativas de ahorro y crédito han creado una organización como la UCACSUR para defender los intereses de sus asociados a través de políticas conjuntas que se apliquen por el medio del organismo de integración. Otro principio fundamental, por ejemplo, es el compromiso con la comunidad. Esto es importante también porque
El séptimo principio establece la necesidad de que una cooperativa nace de la comunidad, vive por la comunidad, trabaja por la comunidad y rinde cuentas de esa comunidad. Esto es un tema bastante fuerte de poderlo interpretar, porque lo que quiere decir es que la cooperativa no le pertenece a una persona, que esa es una gran diferencia con lo que podría ser un sector financiero tradicional. Le corresponde y le pertenece a miles de personas. Pero esto puede sonar muy bonito, pero al mismo tiempo es un desafío súper grande, porque el hecho de que pertenezca a miles de personas o a muchas personas hace que exista una mayor responsabilidad en la administración de los recursos, porque de alguna manera respondemos a las necesidades de todas esas miles de personas. Ahí vamos un poquito a hablar en el desarrollo de este día de algunos de los temas de hábitos de consumo, de manejo de tasas, de todo ese tipo de cosas, que la gente tiene que saber el por qué nosotros reaccionamos de una manera distinta a lo que puede reaccionar un sistema tradicional como es la banca, por ejemplo. Antes de pasar a esa parte, el buen uso de los servicios financieros, mm, me quedó dos dudas, o déjame ver si entendí bien. Si yo no soy un accionista, soy un socio, da igual entonces que yo tenga $1,000 en mi cuenta de ahorros a que tenga 100 o a que tenga 100,000. Así es. En este caso, los cooperativistas tenemos la potestad de, al ser dueños de nuestra institución, tener acceso a lo que llamamos un principio, que es el principio básico de la membresía abierta y voluntaria. Es decir, tú puedes estar en la cooperativa en el momento que quieras y salir cuando quieras. Y eso te da derechos y obligaciones. Y el mayor derecho y obligación es la posibilidad de tener, como se dice tradicionalmente, un socio, un voto. Es decir, yo tengo voz y voto dentro de mis asambleas. Al margen de lo que yo puse. Al margen de lo que yo pueda poner. ¿Por qué? Porque soy un dueño de la institución. Obviamente, dentro de los esquemas de representación, se hace un análisis bastante práctico de quiénes pueden ser los representantes, por ejemplo, de las cooperativas, en términos de que cumplan cierto tipo de requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, supongamos que existe un socio que de alguna manera esté con cuotas atrasadas en la cooperativa, mal podría ser representante de la institución, porque lo que se busca es más bien fortalecer las buenas prácticas y que a través de eso la propia sociedad que integra la cooperativa ponga las reglas con las cuales se va a manejar su institución. Y una de ellas pues, es justamente el compromiso. Y ahí entra el factor fundamental de los valores, el hecho de poder hablar de la responsabilidad, de la solidaridad, de la transparencia, de la equidad. Entonces, todo eso la cooperativa tiene que buscar con su operación diaria que se cumpla. Cooperativa que no puede llegar a medir eso o a cumplir eso está realmente condenada al fracaso. Y por eso es que somos muy atentos a que esas situaciones se puedan seguir fortaleciendo en el día a día de la gestión de las instituciones, porque hacemos que el socio se vincule y la vinculación depende de eso. O sea, indistintamente del capital que tú tengas, aquí no te medimos por el capital, te medimos por la voluntad de afiliación de ser socio. Por lo tanto, no hay discriminación, no hay tratos preferenciales, sino más bien pues una medida cooperativa de gestión. Importante lo que tú mencionas. Yo recuerdo que hasta hace, no sé, y no sé si tienes la misma percepción, pero hasta hace 7 o 10 años, mucha gente decía, yo me voy a afiliar o a ser socio de una cooperativa. Me decían, ¿por qué? Porque acá te dan el crédito más rápido. Es como que esa era la única diferencia que encontraban en el sistema financiero regular o tradicional versus una cooperativa. No sé si alguna vez lo sentiste igual. Sí, hay un tema bastante interesante de poderlo decir. Muchas de las veces en el propio sistema educativo del país no te enseñan la diferencia del cooperativismo. De hecho, en las últimas reformas que van hace más de 10 años atrás, eliminaron la materia de cooperativismo del pensum normal de las escuelas y de los colegios. Esto hace que exista una generación, al menos de 20 años hacia atrás, en la cual nos hayamos acostumbrado a no escuchar siquiera la existencia de una cooperativa. O sea, hablando en términos académicos, ¿no? Y volcarte siempre a la economía tradicional. Entonces, lo que hacen las personas es, voy por un tema de servicio, ¿no? Si me das el crédito más rápido, pues yo creo que esa es la diferencia con una institución bancaria. Entonces, en el banco se demoran más tiempo en otorgarme un crédito y en la cooperativa más rápido. Entonces, por lo tanto, la cooperativa es buena o es distinta al banco porque me da los créditos más rápido. Y eso no es así. La lógica de estos temas es
que la cooperativa interpreta la necesidad de los socios porque nace de la comunidad y sabe que muchos de estos socios han sido excluidos del sistema financiero justamente por no tener garantías, por no tener colaterales que les permitan solventar estos créditos. Entonces, ¿qué hacen los socios al unirse? Conforman su cooperativa, hacen una asamblea y analizan cuáles son los problemas que han tenido justamente para el otorgamiento del crédito. Y lo que aterrizan ya en términos técnicos es una metodología propia adaptada a sus socios, que a lo mejor determina ciertas flexibilidades en la parte del otorgamiento del crédito, pero que no se olvida del criterio de la administración adecuada de riesgos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces las cooperativas dicen, o los socios de las cooperativas dicen, es fácil otorgar un crédito y si estoy en algún problema, pues a lo mejor me condonan las deudas. Eso realmente es imposible. ¿Por qué? Porque recordemos el nombre de la institución. La institución es Cooperativa de Ahorro y Crédito, no de crédito y ahorro. Es clarísimo, de ahorro y crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gama de socios que son la base esencial de la institución, porque ellos están confiando los depósitos, en este caso en manos de la administración de su cooperativa, y la mejor forma de generar la solidaridad es que estos recursos vayan a manos de sus mismos socios a través del crédito. Por lo tanto, ahí entra la gestión técnica de la administración de la cooperativa de colocarlo de manera adecuada. Si yo no hago una buena gestión de riesgos, en este caso, si otorgo el crédito, como se dice en el argot popular, a cualquiera y sin hacer mayor análisis, corro el riesgo de que los ahorros de mis depositantes no puedan ser recuperados. Entonces ahí viene un concepto de corresponsabilidad en la administración para que el dinero de los ahorros de los socios sea entregado de una manera correcta en los créditos. Muchas de las veces las personas también establecen y dicen, bueno, si la cooperativa me va a prestar, pues es solidaridad que yo no pueda pagar porque estoy pasando una situación difícil. No, eso no es solidaridad. Eso quizás es un ambiente en el cual yo como responsable de mi crédito no tuve una buena educación financiera y no estoy administrando adecuadamente mi crédito, pero eso no tiene por qué pagar la responsabilidad el ahorrante que está depositando su dinero. Cuando a veces decimos la gente que ahorra la plata, la gente piensa que es gente que pone más de 10 millones de dólares y que son grandes. Y no tenía que hacer y la puso ahí. Y realmente no es así. Cuando hablamos de la cultura solidaria del ahorro, el ahorro está desde la persona que pone $1 y que confía en la institución para que cuide su dólar. Lo que hacemos es recopilar todos esos ahorros, colocar en el crédito y eso tiene que ser responsable. Entonces, a veces a los socios les decimos, usted no puede atrasarse porque está perjudicando a la institución. ¿Por qué se perjudica a la institución? Porque una vez que un socio no es puntual en los pagos, nosotros técnicamente, por un proceso de supervisión, tenemos que generar una provisión. ¿Qué quiere decir esto? Un valor que nos permite cubrir la pérdida en el caso de que la persona no nos pague el crédito. A ver, te pongo un ejemplo. Tú eres una cooperativa, ¿ok? Tú, como has dicho, captas el ahorro de miles de socios, desde $1 a N. Tú me das un crédito a mí, ¿ok? Yo tengo que pagarte el 15. Me imagino, me pongo un ejemplo, mi cuota es del 15. Claro. Si yo no pago mi cuota el 15 y pago el 20, lo que me dices tú es que tú tienes que generar un valor económico como de garantía, algo así. Correcto. Ok. Ese valor de los 5 días que se demoran en hacer efectiva la operación, en el ejemplo que estamos poniendo, pues la normativa establece un monto que a través de un porcentaje del crédito se tiene que provisionar y eso es una pérdida. Entonces, en realidad, lo que sucede acá es que en la educación financiera que se brinda a los socios, que decir, paga puntualmente tus créditos, porque si no, pues la pérdida tenemos que asumirla entre todos. Esa diferencia de la cooperativa también es fundamental, porque creas la cooperativa entre todos y también, si es que pierde la cooperativa, perdemos todos. Asumir entre todos, porque es como un negocio, pues, conjunto, ¿no? Y esta situación marca también una diferencia dentro del sector. Particularmente, hemos considerado que hay muchos mitos de las personas en considerar qué es una cooperativa, cuál es el rol, qué es lo que hace, pero al final nosotros podemos traducir que cada cooperativa, si bien tiene valores y principios similares, tiene una dinámica de gestión comercial distinta. No es lo mismo, por ejemplo, una cooperativa creada en una comunidad rural que una cooperativa creada en la ciudad. ¿Por qué? Porque los intereses de los socios en el uno y en el otro lado
pueden ser totalmente distintos. ¿Qué factor les une a estas dos instituciones en el ejemplo que estamos poniendo? Es primero los valores y segundo la necesidad de hacer la intermediación financiera. Esto es algo muy importante porque cuando yo tengo aproximadamente, voy a cumplir 22 años dentro del sector cooperativo, cuando salía de la universidad y tenía la oportunidad de estar en la UCACSUR, lo primero que me daba cuenta es cuál es el ritmo de crecimiento del sector. Si solo nos vamos hace 20 años atrás, el sector cooperativo de ahorro y crédito no representaba ni siquiera el 5% del pastel de todo el sistema financiero nacional. Hoy, en este periodo de tiempo, estamos hablando de que el sector llega aproximadamente al 35% y tiene una proyección de que en los próximos años llegue a más del 40%. 35% del sistema financiero nacional somos las cooperativas. Así es. Y en este caso quiere decir que durante todos estos años se ha incrementado la confianza, se ha incrementado la gestión, pero también se han incrementado los problemas. ¿Por qué decimos esto? Porque a medida que creces, también puedes ir entrando en esta dinámica de que las personas no conozcan tu gestión o te confundan en el objetivo social y pues tengan la consideración de que no es el cooperativismo que estamos comentando, sino que tal vez es un servicio financiero más. Distinto y más rápido. Tú has mencionado algo neurálgico acá, que es la educación financiera. Yo te digo, no recuerdo haber tenido ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, educación financiera. Es decir, me eduqué, asumo yo, a partir de los hábitos que vi de los adultos que vivían conmigo. ¿Qué tan educado es el ecuatoriano de acuerdo a sus finanzas? Y me imagino que ustedes hoy deben de tener algún dato de cómo esto está impactando en ese 35% que son las cooperativas del sistema financiero. El tema de la educación financiera no es solamente una problemática que vive el Ecuador. Eso hay que ser muy, muy realistas. De hecho, a nivel mundial... O sea, hay un problema. Sí, hay un problema muy serio en educación. No es solo un problema, como digo, de Ecuador, es de todo el mundo. O sea, esa es la verdad. Y por eso hay ingentes esfuerzos en crear las famosas estrategias de inclusión financiera y las estrategias de educación financiera, que son dos cosas distintas. La una desde el lado de incluir a las personas en servicios financieros y desde la otra es incluirlos, pero educadamente. Es decir, que no puedan generar sobreendeudamiento, tener distintas cuentas y en todas las cuentas estar endeudados o administrar responsablemente su ahorro. Estas estrategias se van generando desde una perspectiva primero nacional. De hecho, el Ecuador cuenta este rato con una estrategia de educación financiera atada, en este caso, a un mecanismo de inclusión financiera. Lo manejan las autoridades, digamos, en una política general, pero más allá de eso, sí es un inconveniente porque uno de los principios cooperativos, el quinto principio en particular, habla de la información, entrenamiento que deben tener nuestros socios para conocer los servicios de las cooperativas. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno de los objetivos principales de una cooperativa es educar a su socio. Educar a su socio en la dinámica de la institución, pero también apoyarle dentro de su gestión de las finanzas personales. Hoy podemos ver resultados que reflejan que no tenemos una buena educación financiera. Por ejemplo, desempleos, muchas de las personas que hoy ya pasan a la jubilación o que se les malentiende que a partir de los 50 años ya no puedes trabajar, no puedes conseguir trabajo en este país, es porque no creamos una cultura, por ejemplo, de ahorro. Hoy a nuestros hijos muchas de las veces se nos hace difícil crear una cultura de ahorro cuando netamente están observando ejemplos más bien de consumo. Y esta situación obliga a las instituciones, al menos en nuestro carácter, a tener una adecuada política de educación financiera, pero ya no solamente por voluntad o por decisión, sino ahora también de un tema normativo. Se tiene que brindar lo que decíamos hace un momento en el famoso informe del balance social, ¿qué estás haciendo por educación financiera? Aquí también hay que saber interpretar muy bien la diferencia, porque una cosa es generar educación financiera y otra cosa es generar marketing. Es completamente distinto, porque a veces si yo le informo a una persona que tiene este tipo de productos, un producto de crédito, cualquiera que sea, puede ser que mi vinculación esté desde el punto de vista del mercado, es decir, de colocar ese producto en los socios, pero probablemente no es el producto que le conviene. Ahora,
Perdón que te interrumpa, amigo, se me ha venido algo a la mente. Hace 10, 15 años, por ejemplo, yo recuerdo solicitar un crédito, pedir una tarjeta de crédito, solicitar una tarjeta de crédito, sin decir que sean productos no funcionales o no útiles. Implicaba un trámite, ¿no? Implicaba presentar una serie de garantías, implicaba un trámite que podía tardar un tiempo. ¿Por qué de un tiempo acá conseguir un crédito o una tarjeta de crédito es tan fácil? Tan fácil al punto de que quizás ni siquiera tú tengas que hacer el trámite. A las instituciones lo hacen por ti, ¿no? Te dicen, mira, esto está ya listo para ti, a un clic. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da ese fenómeno? Quizás voy a ser muy duro en lo que voy a decir en este tema, pero es propiamente el peso del crecimiento del sector financiero en el país. Hay una dinámica de competitividad muy agresiva entre las instituciones del sistema financiero, incluyendo en esto bancos, cooperativas, mutualistas, y dentro de eso, ese del sistema formal, pero también tienes otro sistema informal, que en este caso es el gota a gota, o tienes al chulquero, que también es parte del entorno financiero. Esto hace que las instituciones, en una medida más agresiva, por cumplir sus indicadores de crecimiento y de gestión, busquen nuevos nichos de mercado o busquen facilitar cierto tipo de accesos que te llevan a cometer este tipo de errores. Es decir, a ofrecer, por ejemplo, indiscriminadamente un crédito cuando no estás en la capacidad, por ejemplo, de dar seguimiento a ese tipo de créditos, por poner un caso. Y esto también distorsiona el mercado. No lo digo yo por decirlo, y por eso digo suena un poco duro establecer estos temas, pero hoy se habla de que el Ecuador es uno de los países más endeudados, o sea, hay un promedio de endeudamiento per cápita, uno de los más elevados de toda América Latina. ¿Y por qué? Porque hay una oferta crediticia en donde tú puedes tomar sin mayor análisis pues un volumen de crédito que no corresponde ni siquiera a tus ingresos de 4 o 5 años. Y eso es un problema. Ante lo cual, ahí entra también la importancia de la educación financiera, pero sobre todo de la aplicación de las políticas internas de una institución. Lo que nosotros hemos dicho en muchos de los casos, si hay un socio que por A o B situación no se siente conforme con el tipo de crédito que le doy, porque en otros lados me dan un poco más y menores condiciones, probablemente en la cooperativa en donde ha estado toda su vida ya no debería estar. Entonces es preferible que ese socio pues pueda tomar otra decisión. Porque lo peor que nos puede llegar a pasar es que este rato que ese mismo socio, consciente de las facilidades, empieza a pedir un crédito en una, en otra y en otra y genera un nivel de sobreendeudamiento en donde no paga ninguna. Y el perjudicado es el socio de la cooperativa. Termina siendo el socio y también las instituciones y los miles de socios en el caso de las cooperativas y en el caso de los bancos, los accionistas. O sea, a ver, déjame ver si entendí. El ecuatoriano está sobreendeudado. Así es. Se habla de que en este momento hay cifras de que se dice que el promedio de endeudamiento de cada ecuatoriano es más de $5,000. El promedio. Promedio. Con picos, me imagino. Claro. Exagerados. Te puedes imaginar todos estos temas y es un estudio que recientemente se lo ha presentado inclusive a la misión del Fondo Monetario Internacional. Hay otro mito y es que el ecuatoriano no puede ahorrar. El problema, Fausto, es de que la gente a veces establece y dice, bueno, yo no puedo ahorrar porque el sueldo no me alcanza, porque tengo inestabilidad, porque dependo de la venta día a día. Yo voy más allá de eso. El problema es que estamos creando una sociedad en la cual, al no tener una cultura de ahorro, estás prácticamente sentenciándola a que en el futuro no tenga progreso económico. Es muy difícil para todos establecer esto porque sucede en muchos países del tercer mundo o denominados del tercer mundo, que tú tienes una persona si no tiene una jubilación, pues no tienen en qué más hacer, no tienen en qué más trabajar. Acabó su vida útil y solo esperan la jubilación. Pero ¿qué sucede cuando se habla de que tienes una crisis en la seguridad social? Esa gente empieza a temer porque no tiene otra fuente de ingreso. Después, cuando tienes aquí, lastimosamente en el Ecuador, una edad determinada, ya eres improductivo. A pesar de que puedas dar todo lo mejor para seguir trabajando, ya no consigues empleo. Entonces, la gente lo que hace es, o me endeudo hoy, consumo hoy, y no crea una cultura para protegerme. Alguna vez se nos decía, bueno, ¿cuál es entonces el óptimo para poder generar una cultura de ahorro? Hay distinta bibliografía al respecto, ¿no? Pero quizás la más práctica
es el hecho de que el ser humano debe de mantener siempre una política de ahorrar el 10% de lo que gane. Si ganaste $1 en el día, ahorra el 10%. ¿Por qué? Porque tienes que buscar la medida que te va a sostener para el resto de tu vida, entre comillas, improductiva. Ya cuando tengas una edad avanzada o cuando te quedes sin puesto de trabajo. Y eso es algo que no se lo ve en el Ecuador. O sea, no tenemos una cultura de ahorro. De hecho, toma el dinero, gástate la plata. Hay hasta una expresión popular para decir eso. Y esa situación pues produce que no existe esa cultura. Y claro, cuando tú tienes gente que sí tiene esa cultura, es decir, la que ahorra $1, $2, y están en nuestras instituciones, a esas personas hay que blindarles terriblemente, porque depende de ellos la gestión de nuestras instituciones financieras. Insisto, en el caso de una cooperativa, el socio que pone $1 en su depósito es fundamental para otorgar el crédito al resto de socios. Él es fundamental. En una institución financiera tradicional no sucede eso. ¿Por qué? Porque yo dispongo de capitales. Simplemente el accionista mayoritario puede invertir más capital y genera un flujo de efectivo dentro de su institución. En el caso de las cooperativas dependemos de esa confianza del socio. Si el socio deja de confiar en la institución, pues simplemente no va a haber recursos para colocar. Esa es la apuesta. Y por el otro lado, si el socio no paga sus compromisos, nos quita los recursos para poder pagar a su vez el capital que nos están prestando los depositantes. En este aspecto del ahorro, también has mencionado la competencia que hay en el crédito, pero en el ahorro también hay una competencia, yo lo he visto antes, ¿no? Que las tasas suben, bajan, te pago un poquito más, te pago un poquito menos. ¿Qué efecto causa eso? Por ejemplo, si yo tengo $100 en una cuenta de ahorros en mi cooperativa, ¿hay algún efecto cuando hay movimientos masivos del ahorro debidos o atraídos a esta variación de tasas? Desde luego, el tema del manejo competitivo, entre comillas, de las tasas de las captaciones, puede generar distintas teorías. La primera de ellas es el hecho de que a mayor tasa, mayor riesgo. Por lo tanto, si a mí me ofrecen pagar una tasa mucho mayor que otra institución, probablemente es porque estoy poniendo el dinero en una institución que tiene más riesgo que la otra. Primero, eso es por lógica, o sea, siempre es una teoría. A mayor tasa, mayor riesgo. Y estos temas de administrar por la tasa muchas de las veces quedan sujetos hasta el criterio de los oficiales de inversores. Porque uno puede decir, usted tiene una meta de tanto y tiene que captar tanto dinero y puedes tener hasta un margen de negociación en donde las tasas terminen o dejen de ser ya técnicas. Y esto te produce que si tú estás pagando alto y estás cobrando poco, pues tu margen de excedentario se va a reducir. Y esto te puede producir ya inconvenientes en el hecho de generar excedentes o de cubrir costos inclusive de las instituciones. En muchos de los casos, pues si tú tienes una institución que está pagando tasas altas, está colocando créditos sin mucho análisis, no tiene una política adecuada de recuperación de la cartera, pues sea quien sea banco, sea cooperativa, sea mutualista, lo que sea, esa institución está condenada al fracaso. Es una estrategia conjunta, ¿no? La lógica es responsabilidad con los ahorros, capto adecuadamente lo que puedo pagar, nadie da más de lo que no puede dar. Ese es el criterio responsable en la administración financiera. Y muchas de las veces, porque hay muchas instituciones que son corresponsables de eso, dicen, ok, si usted quiere irse a una cooperativa que le van a pagar, o a un banco que le van a pagar el 10, el 15% de sus ahorros, yo solo le puedo pagar el 8%. Entonces usted decida, ¿quiere seguridad? ¿Quiere estar con su institución que le ha protegido durante todo este tiempo o quiere irse? Muchas de las personas dicen, bueno, entonces me quedo por otros factores. Y otras dirán, se van. Y lo que nosotros hemos dicho a nuestras cooperativas, abran las puertas, agradezcanle y permitan que se vaya. Porque no puedes estar trabajando con una presión del mercado que puede obligarte a cometer errores que perjudiquen a todos. Y ese es quizás el desafío más grande que enfrentan las instituciones día a día. Como socio entonces conviene involucrarme, déjame ver si entiendo, involucrarme en la vida de la cooperativa, entender que es de ahorro y crédito, que yo tengo una responsabilidad en la participación política. 2, conviene, ¿cómo sería? Ser fiel, no migrar de cooperativa o de institución solo a partir de las tasas,
de la época, y conviene educarse financieramente. ¿Cómo empezamos a educarnos financieramente los que no hemos tenido educación financiera? Es quizás una de las preguntas más difíciles de responder porque el proceso de la educación nace también de romper la comodidad. Muchas de las veces en la propia lógica somos cómodos. Inclusive cuando quienes tenemos la dicha de tener hijos, pues queremos que no les falte nada de lo que a nosotros probablemente nos faltó. Y estamos rompiendo con esa cultura de ahorro al querer entrar en una dinámica de consumo. Entonces empiezan los hábitos desde casa, ¿no? Es muy difícil porque fuimos creados en una cultura distinta por más de 20 años. Tratar de cambiar la cultura de consumo requiere mucho esfuerzo. Yo particularmente siempre digo, a veces damos ejemplos de esos temas y tú llegas a tu casa y compras algo que a lo mejor probablemente no tenía sentido comprar. Y eso es parte de la dinámica que te mete el mercado. El tema de la educación tiene que ser un compromiso de todos. Primero, como bien tú lo decías, la relevancia de la participación de los socios en las cooperativas está en su buen gobierno, en vincularme con la institución, en conocer la institución y, como siempre digo yo, despojarme del interés personal. Es un tema bien importante y sumamente sólido decirlo esto así. Si yo soy directivo de una cooperativa, yo me tengo que despojar del interés personal, porque me han elegido a mí para tomar las mejores decisiones por miles de socios. Comúnmente, una asamblea general de socios dice que tiene mínimo 30 delegados dentro de su asamblea, porque hay ya cooperativas que sobrepasan un número fuerte de socios. Vamos a suponer el ejemplo de que esta cooperativa tiene 30,000 socios. Por lo tanto, tiene 30 directivos y cada directivo lleva la voz de 1,000 personas. Entonces, ahí uno se puede dimensionar la gran responsabilidad que tiene que ser directivo en la cooperativa. No es una cuestión de estatus, no es una cuestión de ego, es una cuestión de trabajo. Entonces, ese directivo, cuando sabe que tiene 1,000 personas, en el ejemplo que estamos poniendo, 1,000 personas para decidir adecuadamente, lo primero que yo haría es fortalezcamos la educación cooperativa y la educación financiera. Porque las dos tienen que ir de la mano. ¿Cuál es la diferencia de la una con la otra? La educación financiera puedes vivirla tú diariamente en tu casa, con tu sueldo, con tu trabajo, con tu gestión, pero la educación cooperativa es cómo convivo en una comunidad cooperativa. ¿Cómo hago, por ejemplo? Hemos participado en algunas reuniones en donde a veces los directivos dicen, subamos las tasas de interés. Y hay gente que dice, espere, no podemos subir eso porque nos podemos poner en un riesgo. Esa es la educación cooperativa. Cómo yo en el grupo de cooperados tomo decisiones que no alteren al resto. Porque en mi casa yo puedo tomar cualquier decisión y puedo equivocarme en la decisión en la educación financiera. En vez de invertir, no sé, en la salud de mis hijos, me compro el vehículo último modelo y mis hijos están enfermos, pero yo andando en un carrazo. Eso es mi decisión particular y a quien va a perjudicar es a mi familia y a mis hijos. Pero si yo tomo un error equivocadamente en una cooperativa, perjudico a los 30,000 socios que están dentro de esa institución. He ahí el gran desafío de la educación. ¿Cómo educo a mi directivo? ¿Cómo educo a mi socio? Para que cuando tenga que ejercer su derecho a ser parte de la comunidad cooperativa, pues esté adecuadamente preparado para tomar decisiones responsables. Porque quien no asume esa responsabilidad puede incurrir en muchos errores de quizás no saber el rumbo de su institución y eso realmente sería desastroso. Lo importante, como digo, es el compromiso que tengas, la educación que generes y nosotros como cooperativas no solo que lo debemos hacer, lo tenemos que hacer porque es parte de nuestros principios, es parte de nuestra normativa y debe estar en la esencia de la institución. ¿Cómo ves tú este panorama en el contexto que tú mencionas? Hemos salido de una pandemia, hemos tenido y seguimos viviendo una crisis energética que nos ha golpeado, ¿no? Sí. Me corregirás tú, pero en algunos indicadores, leía que en algunos indicadores se asimila la circunstancia que estamos viviendo a la pandemia, sumado a un cambio climático y a la aparición de un nuevo contexto que son las inteligencias artificiales. En este panorama, sin querer sonar sombrío, pero ¿cómo ves tú y qué recomendación le das al emprendedor que nos está escuchando, al socio de la cooperativa que nos está escuchando, que nos está viendo? ¿Cuál es el panorama del 2025?
¿Qué hay que tomar en cuenta? Es muy, muy complejo, como tú lo has mencionado, pues podemos caer en un escenario, como suelo decir yo, de ponernos a pensar que todo está mal y que realmente al estar todo mal, pues ya no podemos salir de las crisis, ¿no? Sin embargo, yo quiero dar una perspectiva particular. Creo que a pesar de todo lo que ha pasado en el Ecuador, que no es solamente recordando lo último, la crisis energética, ¿no? Estamos hablando de todo lo que ha sido la crisis de inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades, la crisis política, porque hay muchas cosas que no se pueden cambiar. O sea, tenemos un sistema judicial bastante complicado para justamente hacer justicia. Entonces empiezas a mezclar varios factores que dices, bueno, yo lo que prefiero es irme del país. Y eso ha hecho mucha gente. Mucha gente está migrando y se está yendo fuera del país porque considera que Ecuador no es una tierra de oportunidades. Bajo este concepto, creo que en el año 2025 es un momento ideal, pero ideal, para salir de la crisis cooperando. Y cuando digo esta expresión, es que el gobierno nacional debe de entender que la dinámica del sector cooperativo, me atrevo a decirlo así, es la única que le puede salvar al país de una recesión prolongada. ¿Por qué? Porque eso vincula las pequeñas dificultades, las grandes dificultades de las personas, que al asociarla puedes convertirlo en una fortaleza. Ecuador es un país que necesita en este momento políticas para fortalecer la economía popular y solidaria de una manera real. Es decir, que la asociatividad, el darnos la mano el uno con el otro, porque hoy tú puedes estar mal económicamente, pero yo estoy bien y te doy mi mano para caminar juntos. Cuando yo esté mal, a su vez tú hagas lo mismo. Esos criterios permiten para mí estar en un escenario ideal. Hemos conversado este tema con muchas de nuestras cooperativas y les hemos dicho cuál es el factor único que nos une a los ecuatorianos. Y dejando a un lado la selección de Ecuador, porque a quienes nos gusta el fútbol, eso nos une en momentos de crisis, de lo que sea. El fútbol es un deporte que integra. Dejando a un lado el tema futbolístico, lo que nos une a los ecuatorianos es que todos afrontamos la crisis. Y la palabra crisis está permanentemente, siempre en nuestra casa, en nuestro vecino, en nuestro amigo, en nuestro trabajo, en todo lado. Entonces, ok, si tú te vas a amargar la vida pensando que siempre va a haber una crisis, no vamos a salir nunca. Entonces es momento de darle vuelta a la crisis. Y la única forma de salir de una crisis es conversando, integrándonos y creando un modelo cooperativo. No digo que esto sea una locura, no digo que esto sea una utopía. Tú tienes ejemplos de años de tradición en la gestión cooperativa que han fortalecido los mejores modelos cooperativos en los Estados Unidos. Si analizamos uno en habla hispana, pues el modelo Mondragón, o sea, algo que es digno de replicar en muchos aspectos, pero eso también significa que tenemos que reconstruir la sociedad. Tenemos que reconstruir una sociedad basada en valores, basada en la necesidad de apoyarnos mutuamente y sobre todo de quitarnos el egoísmo y el egocentrismo. Porque eso deriva, pues, factor grave como es la egolatría, donde yo pienso que puedo solucionar todos los problemas o que mi institución es la que está mejor y el resto no me interesa, pues ese escenario es el que está condenando al país. Entonces hay que romperlo. Y la mejor forma de romperlo es el cooperativismo. ¿Qué hacemos los jóvenes? Cuando los jóvenes tienen un emprendimiento, ahora yo puedo visualizar de que a través de redes sociales se apoyan entre ellos, existen más iniciativas, hasta el tema de los errores de producción de un producto se corrigen a través de un TikTok, de una broma, de un meme. Esos valores que hoy tienen nuestros jóvenes tienen que ser integrados a través de un modelo. Y hemos dicho, ese es un gran desafío para el sector de ahorro y crédito, entender esa dinámica de los jóvenes y cómo, por ejemplo, podemos otorgar servicios financieros o la inclusión financiera a sus grupos. Es apasionante lo que yo puedo decir en este momento. Es muy comprometido lo que estamos diciendo, es decir, es sacarle al país de la crisis pensando en que solamente el poder de cada uno dentro es el factor que va a dinamizar la necesidad de integrarnos. El día que el ecuatoriano entienda que la integración es un camino de salida para todos los problemas que se pueden dar de manera general, pues se va a romper los egoísmos. Y al romper los egoísmos encontraremos un camino distinto. Entonces a los emprendedores yo siempre les digo, vean, ¿cuál es el futuro de ustedes? Primero, no rendiste en tu emprendimiento. Hay gente que de alguna manera presentas 10, 15 emprendimientos y sí, duelen las caídas porque piensas, la cultura o la dinámica natural nos ha dicho que el día de hoy pongo un negocio, mañana ya quiero ser millonario. Entonces todo tiene un proceso
Y la fuerza de voluntad que esté en nosotros para soportar ese proceso va a ser un factor clave para salir de la crisis. Entre esos dos factores, fuerza de voluntad, armar la estructura cooperativa, para mí son más bien una oportunidad que tenemos como Ecuador para salir del modelo de recesión. Esta estructura cooperativa para los emprendedores podría ayudar a que se mitigue, no sé cómo decirlo y no quiero sonar nacionalista, ¿no? Pero podría ayudar a que se mitigue el riesgo que vive el emprendedor con la entrada de productos con precios con los que no puede competir, ¿no? Ya, Textil, la empresa textil, la industria textil creo que es la más afectada, corrígeme tú. Pero esta estructura cooperativa en algo podría ayudar. así es. El tema muchas de las veces se habla de la apertura de los mercados que tenemos como economía y eso sí realmente lo controla el gobierno. O sea, ahí debemos crear una política que visualice al cooperativismo, y no solo hablo de ahorro y crédito, sino al cooperativismo en general, como lo que dice la Constitución, como es su tercer eje después de la economía pública y la economía privada. El momento que logremos romper un poco esas barreras, empiezas a generar criterios de asociatividad que con las barreras propias, por ejemplo, en el sector textil que tú has puesto el caso, permitan, por ejemplo, hacer que en los esquemas de contratación exista verdaderamente la necesidad de contratar a empresas de la economía popular solidaria. Eso es cuestión de una política. Y si no puedes hacer una política, porque la gente puede llegar a pensar que no, y se quieren manejar todo, y esto es, y empiezan a dar todos los nombres de los modelos que no es del punto de hablar de política, porque es bien aburrido muchas de las veces. El tema es aquí más bien cómo nosotros logramos romper que esas barreras no produzcan una desaceleración de todo lo que estamos pensando como sector. ¿Qué podemos decir con esto? Y yo pongo un ejemplo práctico para que la gente lo visualice. Tenemos acá, por ejemplo, una cooperativa de construcción. Entonces tú tienes un ingeniero civil, tienes un arquitecto, tienes un estuquero, tienes un electricista. Se une a una cooperativa y probablemente por la crisis hoy el arquitecto no tenga que diseñar un plan. No hay para hacerlo. Pero como estamos en el tema de la crisis energética, el electricista está hecho loco. O sea, ya no tiene para más. O sea, está agendado de 12 horas diarias de trabajo. Entonces, el trabajo de ese electricista va a permitir, como una tipo caja común, para que la gente lo entienda así, pues que pueda vivir el arquitecto, que pueda vivir el estuquero, hasta que se acabe la crisis energética y ese trabajador ya no tenga más ingresos. Ese es el poder de una cooperativa. El cómo ser solidarios en un momento de crisis en donde yo destaco por un servicio que estoy dando, pero la otra persona no. Ahora, cambiar ese concepto es difícil. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo me pongo un negocio, quiero ganar yo, quiero enriquecerme yo, y solo empieza la cultura del yo, del yo, del yo, del yo. Y la invitación que uno dice, pues, ¿quieres verdaderamente cambiar el país? Cambien la idea de la cultura del yo y pensemos en el nosotros. Porque por la cultura del yo, tienes, según la última estudio que se había generado, tienes a más de 1,5 millones de ecuatorianos que quieren irse hoy fuera del país. Fuera del más de 1,5 millones que se fue. Exacto. Y eso es triste. Yo creo que ha sido muy ilustrativo toda esta conversación. Dos últimas. ¿Qué recomendación le darías tú a nuestros socios que nos están escuchando o al público en general en cuanto a el buen uso de servicios financieros, partiendo de que entramos a un mes de gasto y consumo como es diciembre? Perfecto. 2 consejos básicos. Primero, involucrarse en su dinámica real familiar. ¿Cuál es su dinámica que usted está viviendo en este momento? Y no piense que hoy, para cubrir un gasto, usted va a tener que complicarse todo el próximo año para poderlo cancelar. En este caso, esa concientización de poder medir, como se dice en el argot popular, hasta donde me dan las sábanas, es un tema que todos sí o sí tenemos que considerar. Y el segundo aspecto es fortalecer el esquema de educación financiera dentro de las familias. Hay medidas y hay maneras de no entrar en un mes de diciembre, sobre todo que es el más complicado en un tema de consumismo, sino más bien de recuperar el aspecto básico, ¿no? Que es la integración familiar. Y eso es algo que se está perdiendo mucho, porque nadie sabe la vida de nadie y nadie sabe cómo está sufriendo el padre de familia por llevar el alimento a su casa, cómo está sufriendo la madre de familia porque no tiene empleo. Ese tipo de cosas son las que se tienen que compartir en familia. Entonces, mucho diálogo interno
y obviamente pues llegar a tener una planificación financiera básica. No se endeude si no lo necesita. Si no siente que es necesario este momento adquirir quizás el teléfono de última generación y está bien con su teléfono viejito, quédese con su teléfono viejito y comparte en familia. Es importante que si usted va a hacer un crédito, produzca el crédito, que el crédito le genere, en este caso, la posibilidad de hacer ingresos que usted no estuvo acostumbrado a tenerlos. Entonces, hoy quiere usted invertir en un negocio, perfecto, el crédito es para eso, porque le va a permitir tener una nueva fuente de ingreso. Pero si el crédito, en este caso, es para comprarse el teléfono de último modelo que no lo necesita, evite hacer este gasto. Porque al final quien se va a estresar es usted, su familia y también las instituciones cuando no nos paguen. Entonces, es una dinámica interesante. ¿Tú estimas, ya un criterio tú como profesional, tú estimas cuánto podría demorar esta crisis? Es muy complejo, Fausto, determinar ya en términos reales de cuánto puede demorar una crisis en el Ecuador. Más que todo porque estamos viviendo una realidad en los próximos meses de elecciones presidenciales que comúnmente lo que hacen es estancar el tema de riesgo país. Hay situaciones que no dependen 100% de la economía nacional. Tenemos también los tratados que cumplir con Fondo Monetario y hablando del tema macro, ¿no? Pero un poco el punto es estar preparados para esto. Hace un rato tú decías, lo que estamos viendo hoy en el Ecuador es casi como el COVID. Existen cifras que se pueden ya acercar a que esto no es el COVID. Esto es el equivalente a 3 COVID. Es peor que el COVID. Porque obviamente en el COVID sabías que estabas guardado, pero volvías a salir y, entre comillas, el aparato productivo volvía a su dinámica. Hoy mucha gente no puede trabajar por el tema de apagones, en otros lados por inseguridad. Entonces todo eso te marca una recesión. Afortunadamente, si es que se puede decir este término, no es algo que Ecuador es único. Esto está sucediendo a nivel de una crisis en América Latina como tal. Entonces eso también te jala un poco hacia el modelo económico. Esperaríamos que en realidad Ecuador tenga cierta estabilidad hasta el momento que se elija nuevo presidente. Es importantísimo eso que va a suceder. Entonces estamos, al menos que el primer semestre va a ser un semestre difícil. Y si buscamos un tema de recuperación, pues será realmente a partir del segundo semestre del próximo año. O sea, buen momento para ahorrar de cualquier forma. Total. Aquí hemos hablado, fíjate, de formas de ahorro como comer sano, como medir el gasto, comprar en comunidad, como tú has dicho, muchas formas de ahorrar. Entiendo, ustedes están poniendo a la disposición también de toda la comunidad cooperativa y en general una plataforma para hacer educación financiera. Así es, justamente este día 12 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento de una plataforma que permita a las cooperativas ayudar a sus socios en el tema de educación financiera, que genere un proceso de involucramiento para que las personas tengan a la mano todos los conceptos básicos y no solamente eso, sino de la mano de experiencias, de casos prácticos que puedan poner en ejecución un buen plan de educación financiera. Hace falta mucho por construir, eso es la verdad. Como país nos hace falta mucho esta estrategia, pero nuestra contribución como CACSUR es el hecho de otorgarles a las instituciones una herramienta de este tipo para que su socio acceda, se eduque y que pueda resolver con su propia cooperativa muchas de las dudas que probablemente puedan nacer de esos programas. Y esto también implica una gran responsabilidad para las cooperativas socias de UCACSUR, porque hemos dicho, te vamos a entregar una herramienta que, digamos así, es la base de la educación financiera o cumple los criterios mínimos de la educación financiera, pero aquí depende de ti, de cómo poder cumplir el principio cooperativo de la educación y el entrenamiento a los socios sobre la base de buenas prácticas y de involucramiento de los mismos. El trabajo es difícil, no es algo sencillo para nosotros, pero hay que dar estos primeros pasos y, como digo, pues mostrando que con optimismo el sector cooperativo es un sector que te ofrece más allá del ahorro y crédito, te ofrece un modelo y una instancia de vida. Y que no lo decimos por decir, que funciona en varios sitios, en varios países, con un éxito rotundo. Es momento de copiar esas buenas ideas, de fortalecer lo que hacemos y sobre todo, como te decía hace un momento, de desprendernos del yo y de pensar en el nosotros. Te agradecemos enormemente tu tiempo, que no sea la última vez que nos acompañes. Fausto. Y a todos los que nos han escuchado o nos ven, nos siguen en este podcast, pues recuerde, si tú quieres
tomar el poder, el control de tus finanzas es ahorra o nunca. Así que comparte este podcast, comparte este video y ayúdanos a llegar a más gente.